Antes de que pensaras, ya sabías. Antes de que aprendieras a ponerle nombre a las cosas, ya sabías cuando algo era seguro y cuando no. Antes de que alguien te explicara cómo debías vivir, tu cuerpo ya se acercaba a lo que le daba calma y se alejaba de lo que le dolía. Antes de que tu mente aprendiera a analizar, justificar y dudar, ya existía en ti una forma silenciosa de saber. No te di un cuerpo como un vehículo. Te lo di como un lenguaje antiguo, uno que no necesita palabras para decir la verdad. Tu mente llegó después. Llegó para ayudarte a ordenar, a construir, a sobrevivir. Pero en algún punto, la pusiste al mando de todo, y olvidaste escuchar al resto. Por eso hoy te cuesta decidir. Por eso dudas incluso cuando algo dentro de ti ya sabe la respuesta. Por eso buscas señales afuera, cuando llevas años ignorando las que nacen en tu interior. No estás desconectado. No estás fallando. Solo aprendiste a escuchar una sola voz y a silenciar las demás. Yo nunca dejé de hablarte. Solo bajé el volumen cuando dejaste de prestar atención. Cada vez que tu pecho se cerró sin razón aparente. Cada vez que tu estómago se tensó antes de decir que sí. Cada vez que tu cuerpo se cansó antes que tu mente admitiera que ya no podía más. Ahí estaba la guía. No vine a confundirte. Vine a protegerte. Este no es un mensaje para que pienses más. Es un espacio para que recuerdes cómo sentir con claridad. Respira. No hagas nada más. Solo permite que tu cuerpo vuelva a ser escuchado. La mente intenta controlar. El cuerpo intenta cuidarte. La mente quiere entenderlo todo. Quiere causas, explicaciones, garantías. Quiere seguridad antes de dar un paso. El cuerpo, en cambio, no negocia con el futuro. Solo responde al presente. Por eso, mientras tu mente dice aguanta un poco más, tu cuerpo dice hasta aquí. Mientras tu mente dice no es para tanto, tu cuerpo aprieta, duele, se tensa. No porque esté roto, sino porque está siendo ignorado. Tu cuerpo no sabe mentir. No aprendió a fingir calma cuando algo no está alineado. No sabe sostener relaciones que ya no vibran contigo. No sabe permanecer en lugares donde tu alma se encoge. La mente puede acostumbrarse a casi todo. El cuerpo, no. Y cuando no lo escuchas en susurros, aprende a hablarte en síntomas. No como castigo, como último recurso. Te di un sistema perfecto. Uno que registra cada experiencia, cada emoción, cada límite cruzado. Eso que llamas inconsciente no es oscuridad. Es memoria viva. Ahí guardaste lo que no supiste procesar. Ahí se quedó lo que no pudiste decir. Ahí sigue vibrando cada vez que vuelves a ponerte en segundo lugar. Por eso hay decisiones que no sabes por qué te pesan. Por eso hay caminos que no sabes explicar, pero no puedes seguir. Por eso hay personas que tu mente justifica, pero tu cuerpo rechaza. No es contradicción, es jerarquía. La mente pregunta, el cuerpo responde. Cuando algo es coherente contigo, el cuerpo se expande. Respiras mejor. Te sientes más ligero. Cuando algo no lo es, el cuerpo se contrae. Se cierra. Se protege. No te di esa señal para que la analices durante meses. Te la di para que confíes. Pero te enseñaron a dudar de ti. A creer que sentir no es suficiente. A pensar que la inteligencia vive solo en la cabeza. Y olvidaste que existía una inteligencia más amplia. Una que no grita. Una que no discute. Una que simplemente sabe. Tu cuerpo sabe cuando algo terminó, aunque tu mente aún quiera sostenerlo. Tu cuerpo sabe cuando necesitas descanso, aunque tu mente te exija más. Tu cuerpo sabe cuando es momento de irte, aunque tu mente tenga miedo de quedarse sola. No vine a que pelees con tu mente. La mente también es parte de ti. Vine a que la bajes del trono, a que deje de gobernar sola. Porque cuando la mente manda sin escuchar al cuerpo,
La vida se vuelve pesada. Pero cuando el cuerpo y la mente caminan juntos, todo empieza a ordenarse sin esfuerzo. No tienes que aprender nada nuevo, solo recordar algo muy antiguo. Yo te di esa guía antes de que supieras hablar. Y sigue ahí, esperando a que vuelvas a escucharla. El inconsciente no se equivoca, solo no grita. Hay una parte de ti que no necesita demostrar nada. No discute, no se defiende, no intenta convencerte. Esa parte no se mueve desde el miedo, ni desde la urgencia, ni desde la aprobación. Esa parte simplemente sabe. No sabe como sabe la mente, con argumentos y razones. Sabe como sabe la tierra cuando es tiempo de florecer. Sabe como sabe el cuerpo cuando algo lo invade o lo nutre. A eso le llamas inconsciente. Pero no es inconsciente porque esté dormido. Es inconsciente porque no fue educado para hablar en voz alta. Ahí vive una inteligencia silenciosa, formada antes de que aprendieras a explicarte, antes de que aprendieras a justificarte, antes de que aprendieras a dudar de lo que sentías. Todo lo que has vivido quedó guardado ahí, no como recuerdos ordenados, sino como huellas. Cada experiencia dejó una marca sensorial. Cada emoción no expresada quedó registrada. Cada límite ignorado se convirtió en tensión. Por eso, a veces, algo no te vibra sin que sepas por qué. Por eso un lugar te pesa aunque no tenga nada malo. Por eso una persona te incomoda sin haber hecho nada evidente. No es paranoia. No es autosabotaje. Es información. El inconsciente no analiza. Reconoce. Detecta patrones antes de que la mente los nombre. Ve repeticiones antes de que se vuelvan dolor. Siente incoherencias antes de que se conviertan en conflicto. Pero tú aprendiste a desoírlo. Te dijeron que sentir no era suficiente, que había que ser fuerte, que había que aguantar, que había que adaptarse. Y así, poco a poco, comenzaste a traicionarte en pequeños gestos. Un sí que era no. Un quedarte cuando ya querías irte. Un callar cuando necesitabas expresarte. El inconsciente no te castigó por eso. No te abandonó. Solo esperó. Esperó a que la incomodidad creciera. Esperó a que el cansancio se hiciera evidente. Esperó a que la vida se volviera lo suficientemente ruidosa, como para que volvieras a escuchar. Por eso, cuando ignoras una señal, aparece otra. Y si ignoras esa, aparece una más intensa. Y si sigues sin escuchar, el mensaje cambia de forma. No porque quiera hacerte daño, sino porque quiere evitar uno mayor. No te di ansiedad para torturarte. Te la di para avisarte que estabas viviendo demasiado adelantado, demasiado lejos del presente. No te di tristeza para hundirte. Te la di para ayudarte a soltar algo que ya no podía seguir contigo. No te di cansancio para detenerte por capricho. Te lo di para protegerte del desgaste de vivir desconectado. Pero te enseñaron a tapar eso, a normalizarlo, a seguir funcionando como si nada. El inconsciente no grita porque no compite con la mente. No entra en discusiones. No se impone. Simplemente insiste. Aparece en corazonadas, en intuiciones que no sabes explicar, en una incomodidad que no se va, en una calma inesperada frente a una decisión que no tiene lógica. Y cuando empiezas a respetarlo, algo profundo cambia. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque deja de sentirse forzada. La mente necesita pruebas. El inconsciente necesita honestidad. Cuando dejas de mentirte, cuando aceptas lo que ya sientes, cuando eliges escucharte aunque no tengas certezas externas, la guerra interna se apaga. Yo nunca quise que vivieras peleando contigo. Te di múltiples niveles de inteligencia para que se complementaran, no para que se anularan. Y cuando vuelvas a escuchar esa voz suave, esa que no empuja pero orienta, esa que no explica pero sostiene, recordarás algo esencial. Nunca estuviste perdido.
Solo estabas escuchando demasiado ruido externo y muy poco silencio interno. Cuando el cuerpo habla en emociones, las emociones no son fallas del sistema. No son un obstáculo para vivir mejor. No son algo que deba corregirse rápidamente. Son mensajes. El cuerpo no habla con palabras. Habla con sensaciones. Y las emociones son su forma más clara de comunicación. Cada emoción es una señal precisa. No llega por error. No aparece porque sí. Pero aprendiste a clasificarlas. Buenas o malas. Útiles o incómodas. Aceptables o peligrosas. Y así, comenzaste a escuchar solo una parte del mensaje. El miedo no llegó para paralizarte. Llegó para advertirte. Para pedirte atención. Para decirte que algo necesita cuidado. La tristeza no llegó para debilitarte. Llegó para ayudarte a despedirte. Para que puedas soltar sin endurecerte. Para que no cargues lo que ya no corresponde. La rabia no llegó para destruir. Llegó para mostrarte un límite cruzado. Para devolverte fuerza. Para recordarte tu territorio interno. La alegría no llegó para distraerte. Llegó para señalar coherencia. Para indicarte que estás alineado con lo que eres. Pero cuando no escuchas el mensaje, solo ves la emoción como problema. Y entonces intentas calmarla, apagarla, controlarla, sin preguntarte qué vino a mostrar. El cuerpo no entiende de discursos racionales. Entiende de congruencia. Puedes repetirte que todo está bien. Pero si no lo está, el cuerpo lo sabe. Puedes convencerte de quedarte. Pero si algo terminó, el cuerpo se cierra. Puedes exigirte avanzar. Pero si necesitas parar, el cuerpo se agota. No te di emociones para que las gestiones como tareas pendientes. Te las di para que te orienten. Cada emoción te dice algo simple. Mira aquí. Pero la mente se incomoda cuando no entiende. Quiere explicaciones rápidas. Quiere soluciones inmediatas. El cuerpo no pide soluciones. Pide presencia. Cuando te permites sentir sin huir. Cuando no te juzgas por lo que aparece. Cuando dejas de pelear con tu experiencia interna. La emoción cumple su función. Y se transforma. No necesita ser empujada. Necesita ser escuchada. Por eso, cuando paras un momento. Cuando bajas la exigencia. Cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo. Algo se acomoda solo. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de resistir. No estás aprendiendo a sentir. Estás recordando cómo no bloquearte. Yo te di un cuerpo sensible, porque la vida no se vive solo desde la mente. Te di emociones, para que no te perdieras de ti mismo. Y cuando las honras, cuando las escuchas sin dramatizar ni minimizar, cuando permites que hagan su trabajo, aparece una claridad que no se razona. Se siente. Esa claridad es guía. Esa claridad es inteligencia. Esa claridad siempre estuvo en ti. Antes de seguir, quédate un momento más. Si algo en ti se está reconociendo en estas palabras, permite que este espacio te acompañe. Suscríbete para no perder conexión con esa guía silenciosa que no grita, pero siempre sabe. Respira. Y seguimos. La inteligencia superior no piensa, siente. Hay una inteligencia que no se acelera cuando dudas. No entra en pánico cuando no entiendes. No se debilita cuando el camino no está claro. No piensa. No calcula. No anticipa. Siente. No es una inteligencia que se imponga. No compite con tu mente. No busca tener razón. Simplemente está. ¿La has sentido alguna vez? Aparece como una certeza tranquila. No trae euforia. No trae urgencia. Trae calma. Es esa sensación de esto es. Aunque no sepas explicar por qué, la mente necesita argumentos. Esta inteligencia no. La mente duda.
Esta inteligencia confía. La mente pregunta qué pasará después. Esta inteligencia se ancla en el ahora. Por eso, cuando te alineas con ella, la vida deja de sentirse forzada. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de haber resistencia interna. Esta inteligencia vive en tu cuerpo, en la respiración que se afloja cuando algo es verdadero, en el pecho que se expande cuando eliges coherencia, en el cansancio que aparece cuando estás traicionándote. No se expresa en pensamientos brillantes, se expresa en sensaciones claras. Cuando algo no es para ti, el cuerpo se tensa antes de que la mente lo entienda. Cuando algo sí lo es, el cuerpo descansa incluso en medio de la incertidumbre. Eso es guía. No te prometí certezas externas. Te di una brújula interna, pero te enseñaron a desconfiar de ella, a creer que sentir es menos válido que pensar, a suponer que la verdad debe doler para ser real. Y no. La verdad, cuando es profunda, no violenta, no presiona, no arrastra. La verdad sostiene. Por eso, cuando algo es auténtico para ti, no necesitas convencer a nadie, no necesitas justificarte, no necesitas correr. Simplemente sabes. Esa inteligencia no te empuja hacia el éxito externo, te guía hacia la coherencia interna. Y desde ahí, todo lo demás se ordena. No vine a que te vuelvas alguien distinto. Vine a que dejes de alejarte de lo que ya eres. Cuando confías en esta inteligencia, empiezas a elegir distinto. No desde el miedo, no desde la carencia, desde la claridad. Y esa claridad no se grita, se siente. Reaprender a escuchar. Escuchar no es hacer más. No es esforzarte, no es añadir una práctica nueva a tu vida. Escuchar es dejar de interferir. Durante mucho tiempo creíste que necesitabas respuestas, pero lo que necesitabas era espacio interno, silencio suficiente para que la guía pudiera sentirse, porque esta inteligencia no compite con el ruido, no lucha por atención, se retira cuando no hay lugar. Por eso, cuando estás saturado, cuando te exiges entenderlo todo, cuando quieres controlar cada paso, la señal se vuelve tenue, no porque desaparezca, sino porque tu atención está en otra parte. Reaprender a escuchar no empieza con grandes decisiones, empieza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que casi no notas. Empieza cuando haces una pausa antes de decir sí. Cuando sientes el cuerpo antes de comprometerte, cuando te preguntas, sin palabras, si eso te expande o te contrae. El cuerpo siempre responde primero, antes de que armes una historia, antes de que busques razones, antes de que te expliques. Hay una diferencia clara entre miedo y señal. El miedo acelera, la señal aquieta. El miedo empuja, la señal orienta. El miedo confunde, la señal simplifica. Cuando algo viene desde el miedo, sientes urgencia, necesidad de decidir rápido, sensación de perder algo si no actúas ya. Cuando algo viene desde esta inteligencia, no hay prisa, hay firmeza. Incluso si la decisión es difícil, no necesitas rituales, no necesitas técnicas complicadas. Necesitas honestidad. La honestidad de aceptar lo que ya estás sintiendo, aunque no te guste, aunque no encaje con lo que esperaban de ti, aunque rompa una idea que sostenías. Escuchar es dejar de forzarte a encajar, es permitirte incomodar a otros, para no seguir incomodándote a ti. Por eso, esta escucha a veces duele, no porque sea incorrecta, sino porque te saca de lugares conocidos. Pero hay una diferencia profunda entre dolor y violencia. Esta guía puede doler, pero no violenta. No te empuja a traicionarte. No te obliga a quedarte donde te apagas. No te pide que te rompas para crecer. Te pide coherencia. A veces te pedirá parar.
Otras veces te pedirá avanzar. A veces te pedirá soltar. Otras veces te pedirá sostener. No porque exista una fórmula, sino porque cada momento tiene su verdad. Cuando empiezas a escuchar, tu vida se vuelve más simple, no más fácil, pero más clara. Dejas de justificar lo que ya sabes. Dejas de explicar lo que ya sientes. Dejas de pedir permiso para ser coherente. Y poco a poco, sin esfuerzo, empiezas a habitarte, no como un proyecto que debe mejorar, sino como un espacio que puede descansar. Cuando confías en esta guía, la vida se ordena. Hay un momento silencioso en el que algo se acomoda dentro de ti. No es un instante espectacular. No viene acompañado de fuegos artificiales. Simplemente, descansas. Ese descanso no nace de tener todas las respuestas. Nace de dejar de pelear contigo. Cuando empiezas a confiar en esta guía interna, la vida no se vuelve perfecta, pero deja de sentirse contradictoria. Ya no caminas en una dirección, mientras tu cuerpo quiere ir en otra. Ya no dices sí, cuando algo en ti se cierra. Ya no te empujas más allá de tus propios límites, para cumplir expectativas ajenas. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo, porque gran parte del cansancio que llevabas no venía de lo que hacías, sino de hacerlo desconectado de ti. Cuando confías en esta inteligencia, tus decisiones se simplifican, no porque tengas menos opciones, sino porque tienes más claridad. Empiezas a elegir desde la coherencia, no desde el miedo. Empiezas a soltar relaciones, hábitos y caminos que ya no sostienen tu verdad, sin necesidad de odiarlos, sin necesidad de luchar. Simplemente los sueltas, porque ya no encajan. Y también empiezas a sostener lo que sí es para ti, incluso cuando no es cómodo. Incluso cuando requiere valentía. La coherencia no siempre es fácil, pero siempre es liviana. Por eso, cuando eliges desde aquí, el cuerpo se relaja, aunque la mente aún tenga dudas. No te di esta guía para que evitaras el dolor. Te la di para que no vivieras en contradicción constante. La vida siempre trae movimiento, cambios, pérdidas, decisiones. Pero cuando estás alineado contigo, nada de eso te rompe, te mueve, te transforma, te reordena. Empiezas a notar que las cosas se acomodan, sin que tengas que forzarlas tanto. Las conversaciones llegan a su tiempo. Las decisiones se toman cuando maduran. Los cierres se dan cuando ya no hay resistencia. No porque el mundo se adapte a ti, sino porque tú dejas de ir contra ti. Esa es la verdadera inteligencia en acción, no la que controla la vida, sino la que fluye con ella. Y cuando empiezas a vivir así, algo profundo se revela. Nunca fue tan difícil como parecía. Lo difícil era ignorarte. Si has llegado hasta aquí, no es porque hayas aprendido algo nuevo, es porque recordaste algo antiguo. Recordaste que no estás separado de ti, que no necesitas entenderlo todo para avanzar, que no necesitas tener certezas para confiar. Te di un cuerpo sensible, para que no caminaras a ciegas. Te di emociones, para que no te perdieras de ti mismo. Te di una inteligencia silenciosa, para acompañarte cuando la mente se cansara. Nunca te abandoné, nunca dejé de hablarte. Fuiste tú quien, por momentos, aprendió a no escuchar. Pero eso no es un error. Fue parte del camino. Ahora sabes algo esencial. Cada vez que regreses a tu cuerpo, regresas a casa. Cada vez que honres lo que sientes, te alineas con tu verdad. Cada vez que confíes en esa voz suave, la vida se volverá más clara. Aunque no siempre sea fácil, no necesitas buscar afuera lo que siempre estuvo en ti. Respira, siente, confía. Aquí estoy.
Siempre. Si este mensaje tocó algo en ti, permite que este espacio siga acompañándote. Suscríbete para permanecer cerca de esa guía que no hace ruido, pero nunca se equivoca. Y si quieres, deja un comentario. A veces, ponerlo en palabras es otra forma de escucharte. Respira y sigue confiando.